bendiga, mi amado hermano. Estoy contento, estoy gozoso y feliz porque estamos encontrándonos nuevamente acá en tu canal Amazing Grace. Hoy vamos a dar inicio a esta nueva lección. Bueno, por ocupaciones múltiples no pude realizar la lección número 1 aquí en el canal en la fecha apropiada, pero de todas maneras, viendo la importancia de esta introducción, la importancia de esta lección, a pesar de que ya es pasada, pero hay mucho aprendizaje que poner en práctica aquí. Por eso es que estoy realizando esta lección en este día. Entonces yo les había dicho cuando nos despedimos hace una semana en el vivo, ¿no? Cuando estuvimos en vivo sobre la forma práctica del libro del Éxodo, el cual lamentablemente no pudimos terminar por cuestión de tiempo, que íbamos a hacer un nuevo formato este mes, de que se iba a hacer semanal. Y efectivamente, esta semana, la lección número 1 y la lección número 2, voy a hacerla en formato semanal. Pero si el Señor lo permite, vamos a ver, estoy cuadrando unas cositas por allí, para que a partir de la tercera semana podamos tener el estudio diario nuevamente. ¿Okay? Entonces, sin más preámbulo, vamos a orar para que demos inicio a toda la lección de este trimestre, de este cuarto trimestre del año 2025. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, oh Dios, porque nos has dado vida hasta este momento. Te agradecemos, oh Dios, porque nos has sostenido hasta el día de hoy. Te agradecemos, oh Dios, porque has provisto nuestras necesidades hasta este momento también, Señor. Te agradecemos, oh Dios, porque nos has guiado en el camino. Y aquí vamos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, no solamente todos los días, en todo momento hasta el fin, porque esa es tu promesa y confiamos y creemos firmemente en ella, por el simple hecho de que tu palabra así lo ha dicho. Cuando digo por el simple hecho, no porque sean simples tus palabras o tus promesas, sino solamente por el hecho de que tu palabra así lo ha dicho. Rectifico allí, Señor. Te agradezco, Señor, porque cuando aún éramos pecadores y enemigos tuyos, Cristo murió por nosotros. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad. Ayúdanos, Señor, danos más de tu Santo Espíritu, o que tu Santo Espíritu nos tome completamente, Señor, para que sea Él quien conduzca nuestra vida y cada una de nuestras decisiones. Esta es una oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este cuarto trimestre, tiene por título Lecciones de Josué acerca de la fe. Entonces está basado en el libro, cuando se termina el Pentateuco, en el primer libro fuera del Pentateuco, que es el libro de Josué, que es el libro de la conquista, el libro de tomar la tierra, el libro del pueblo que sí pudo entrar a la tierra prometida, el libro que manifiesta el poder de Dios porque vieron las promesas de Dios cumplidas. Esto tiene un paralelismo tremendo con nosotros hoy, porque nosotros estamos al borde de la tierra prometida, así como estamos viendo las situaciones proféticas, que las profecías están avanzando a pasos agigantados y ya la tierra prometida está ahí, a la vista. No algo terrenal, sino celestial, la Jerusalén de arriba, la verdadera Jerusalén, aquella que esperaba Abraham. Porque cuando leemos el capítulo 11 de Hebreo, vemos que Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Abraham entendió todo el plan, mis amados, todo el plan, y por eso es que Dios lo coloca como ejemplo y lo coloca como el padre de la fe. Entonces, ¿cuál es el título de la lección de esta semana? La fórmula del éxito. Por eso es que vi la necesidad de explorar este capítulo, porque definitivamente la introducción es esencial para poder avanzar. Recuerden que el libro de Génesis es clave para poder entender la Biblia, y la introducción, este libro de Josué, de por qué se pudo lograr el éxito que vamos a decir que Moisés, entre comillas, no pudo lograr, o que la conducción, el pueblo cuyo líder era Moisés, no pudo lograr por las decisiones que ellos tomaron, pero ahora sí. ¿Okay? No porque el pueblo sea distinto, porque Dios levantó al pueblo de Israel para mostrar que Él era el que tenía el poder, que Él era el que los sacó con alas de águila, que Él era el que los llevó
hasta ellos en el monte Sinaí, y era él el que había empeñado su palabra en meterlos a la tierra prometida. Lamentablemente, la incredulidad no permitió. Nosotros pasamos por eso mismo hace un poco más de un siglo. Estábamos al borde de la tierra prometida también, pero la incredulidad no permitió que ya estemos en casa, lamentablemente. Pero ya es la oportunidad. ¿Y qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. No es que estaba escrito que era un tipo, porque Dios no lo hizo como un tipo, sino que simplemente pasó. Dios sabía lo que iba a pasar, no lo reveló totalmente, sino que nos dejó a la decisión y lamentablemente se decidió de manera incorrecta. Y por eso continuamos dando vueltas en este desierto. Pero en la clave está el éxito para entrar a la tierra prometida. Entonces vamos a entrar en la lección. El versículo para memorizar en esta semana lo leíamos en Josué capítulo 1 versículo 7 y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella, ni a derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Este es un versículo que es muy usado para todo, en compañía con el versículo 9, esfuérzate y sé valiente. Sí, es de verdad que es algo que hacer para obtener bendiciones terrenales. Las bendiciones terrenales se obtienen con esfuerzo, porque con el sudor de la frente tomarás o te ganarás el pan de cada día, dijo Dios, después de la entrada del pecado. Entonces, para lograr éxito aquí, sí hay que esforzarse, sí hay que ir hacia el objetivo y ir motivado al logro, pero no en el ámbito espiritual. Entonces vamos a ver aquí muchas de las dos cosas, de lo que hace Dios y de lo que hacemos nosotros. Pero hay algo que debes entender y es clave, que las promesas de Dios, o la mayoría de las promesas de Dios, no son condicionales a que te esfuerces y hagas. ¿Ok? Porque Dios empeña su palabra y Dios cuando habla, ya la cosa es real, es cierta, es verdadera. Porque cuando Dios habla, hay acción. Hágase la luz, fue la luz. Dios no dijo, hágase la luz, Espíritu Santo, para que se haga la luz, anda y toca el interruptor. No. A la palabra de Dios se hizo la luz. Y si Dios le dijo, que fue lo que no entendió el pueblo de Israel, que les iba a dar la tierra prometida, Dios les iba a dar la tierra prometida, que no es más que la promesa que nos dio a nosotros, a usted y a mí, y esa era la verdadera promesa. Por eso que empecé diciendo que Abraham había entendido, porque Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa tierra que fluye leche y miel no es más que una representación de nuestra casa. La nueva tierra, la nueva Jerusalén, que es a donde Dios nos conduce hoy. Estamos al borde de la eternidad, hermano. Cristo está a las puertas. Créelo. No te opongas a Dios. Deja que Él te conduzca y allá estaremos. Entonces, un nuevo Moisés. Entonces vamos a leer el libro de Josué, los primeros versículos. Vamos a leerlo del 1 al 3. Josué capítulo 1, versículos 1 al 3, y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hasta la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Dios está diciendo, avancen. Lo mismo que sucedió en el Mar Rojo. ¿Qué veían ellos? Un mar enfrente. Atrás, ¿quién estaba? El faraón. No los alcanzó porque enseñamos en la lección y ratificamos en el en vivo, en la función práctica, que no los alcanzó el faraón porque Dios interpuso, así como Dios no permite que Satanás le llegue y le alcance, porque acabaría con nosotros. Lo mismo que quería hacer el faraón, ¿cierto? Con el pueblo de Israel. Entonces Dios le dice, pasa este Jordán. Un mandato, pero recordemos que cuando estudiamos el libro del Éxodo, vimos en palabras de vida del gran maestro, que no recuerdo la cita específica, que decía que un mandato de Dios es una habilitación. Y nosotros lo estudiamos y lo vimos y lo practicamos cuando leímos el Salmo capítulo 81,
capítulo 81, Salmos 81, versículos 8 y 9. Y bueno, finalmente el versículo 3 dice, yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. ¿Ok? Fíjate que habla un presente perfecto. Yo os he entregado, o sea, ya es un hecho, ya es una realidad. Es así como podemos entender Juan 3:16, el versículo más conocido de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuándo lo dio? Desde antes de la fundación del mundo. Que se ejecutó hace 2000 años, sí, pero lo dio desde antes de la fundación del mundo. Porque para Josué eso era una realidad que se había llevado a cabo aún. Si lo veían por símbolos mediante cordero. Pero ya Dios había dicho que había dado a su Hijo, ya lo había dado. Para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una realidad, hermano. La vida eterna para ti y para mí, si crees en Jesús, es una realidad hoy. Así como Dios dice, yo os he entregado ya la tierra, le dice a Josué. Y todavía estaban de este lado del Jordán. Por eso es que vi la necesidad de no pasar por alto esta lección. Porque estuve tentado. Bueno, empiezo en la lección número 2. Porque ya el tiempo se me fue, se me consumió. Tal vez voy a hacer un video que nadie vea porque no muestra interés, porque es una lección ya pasada. Pero, sin embargo, ojalá la veas, ojalá la comentes, ojalá la sigas, ojalá le des me gusta y te suscribas al canal porque vamos en franco crecimiento para la gloria de Dios. Entonces, mi amado, ¿qué vemos aquí? Moisés había muerto. ¿Ok? Moisés había muerto. Lamentablemente no entró a la tierra prometida porque ante el mandato que hablara la peña, golpeó la piedra 2 veces y dijo, os he sacado agua. O sea que se atribuyó, no es un pecado pequeño, la gloria que era de Dios se lo atribuyó a él. ¿En un acto de qué? Un acto de molestia, un acto de ira, un acto de necedad. Porque cuando estamos en ira no es momento de entablar conversación o de tratar de solucionar problemas, porque no estamos en capacidad. ¿Okay? Entonces, lamentablemente, Moisés no entró, no porque Dios está esperando que te resbales para castigarte, no. Y bueno, dijo, por fin te tocó tu turno, Moisés, no, sino por el puesto que estaba ejecutando Moisés, el puesto de liderazgo. Les recuerdo que cuando él empezó su recorrido hacia Egipto, él andaba con su segundo hijo, su hijo no había sido circuncidado. Esto lo exploramos y mi hermana Sandra lo explicó muy bien en el en vivo. Y si no lo has visto, míralo. Porque como líder, él tenía una función que cumplir y tenía que dar ejemplo de lo que era. Entonces, un líder que se atribuye la gloria de Dios a él, no podía quedar impune. Así como Dios debió solucionar la situación en el Cordero, así tenía que ver que Moisés lamentablemente no pudo entrar. Entonces se levanta Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, es nombrado en este momento. Entonces vamos a leer el llamado, vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 11, para que vean por qué Josué recibió este llamado, amados. Porque veamos cómo servía Josué a Moisés. Debemos recordar, cuando Moisés subió al monte Sinaí, ahí estuvo Josué, al pie del monte. Cuando Moisés tenía que ir a tal parte, ahí estuvo Josué con él. O sea, Josué era un discípulo de Moisés. Él veía la obra de Dios en Moisés. Entonces, en el capítulo 33 del Éxodo, el versículo 11, vemos que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero ¿qué pasaba con el joven Josué, hijo de Nun? Su servidor, ¿el servidor de quién? De Moisés. Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Recuerdo que cuando hicimos la lección en este trimestre pasado, decíamos que la situación de Josué era maravillosa. ¿Por qué? Porque Josué permanecía en comunión con Dios. Permanecía en una estrecha relación con Dios. ¿La había aprendido de quién? De Moisés. Porque es la única manera que se puede garantizar tu éxito y el mío.
No hay esfuerzo, no hay estudio, no hay situación que yo pueda hacer que me lleve a un éxito verdadero. Éxito terrenal son muchos, porque el éxito para el hombre puede ser tener un título universitario, que no está nada mal, formar una familia, que no está nada mal, emprender y que el negocio sea próspero, no es nada mal. Pero eso no lo es todo. El éxito genuino del cristiano no está en las cosas que logra en este mundo. El éxito genuino del cristiano está en depender de Dios en todo momento. ¿En cuánto? En todo. Y cuando se dice todo, todo es todo. ¿Ok? El día tiene 24 horas y depende de Dios 25 horas, si fuera posible. Porque de Dios dependemos para todo, hermano. Nuevamente, esta respiración que acabo de hacer, lo hice por la gloria y por la bondad y la misericordia y la gracia de Dios. Dependemos de Dios para vivir. Entonces dependamos de Dios en todo. Vemos que Josué tuvo una parte importante que realizó en el capítulo 14 de Números, ¿cierto? Cuando él fue uno de los 12 espías que fue a revisar la tierra, que eso no fue mandado por Moisés, eso fue que se le ocurrió a alguien y Dios lo permitió, porque como dije al principio, son promesas. Si Dios dice que te va a dar una tierra que fluye leche y miel, tú no tienes que ir a ver si en la tierra hay leche y miel. Si Dios dijo que fluye leche y miel, porque si es un desierto, al tú llegar allí, Dios te lo prometió, Dios va a hacer que esa tierra fluya leche y miel, porque su palabra ha sido empeñada. Entonces no hay nada que investigar. Lamentablemente, el informe de los espías no fue favorable y la gente prefirió creer a los espías que creer a Josué y a Caleb, que decían, sí, es verdad, todo lo que ellos dicen es verdad. Las ciudades son amuralladas, hay gigantes en esa tierra, tienen ejércitos muy poderosos. Mejor dicho, es muy difícil llegar a esa tierra. Humanamente es imposible. Pero, ¿quién nos sacó de Egipto? ¿Acaso no vieron cómo cayeron plagas y Dios nos sacó de Egipto? ¿Acaso no vieron cómo se abrió el Mar Rojo? ¿Acaso no cae maná todos los días? Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? Pero la gente no creyó y eso marcó un triste final para el pueblo que había salido de Egipto, porque recibieron una sentencia de que morirían en el desierto. ¿Por causa de qué? Del único pecado que puede hacer que alguien se pierda. Que espero que no seas tú y que no sea yo. Es dejar de creer la palabra de Dios. Porque si tú crees la palabra de Dios, mi hermano, usted va porque va. Porque Dios va a hacer eso que usted cree una realidad en su vida. Porque Él no falla. Su palabra es empeñada. Dios no miente y ya lo vamos a leer. Dios no puede mentir. Si Dios lo dice, ya es una realidad, aunque no esté tangible hoy. Nuestra morada está allá, en el cielo. Y nosotros estamos en Cristo y nuestras oraciones están hechas desde el trono de la gracia. Desde allá. Allá, cuando usted se arrodilla a orar, usted está allá, en Cristo. Y está allá porque usted lo cree por fe, porque la palabra sí lo dice. ¿Entienden? Entonces, bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 1 para que veamos también esta parte de la vida de Josué. Deuteronomio capítulo 1, versículo 38 dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímalo porque él entregará la tierra a Israel. Dios hablando con Moisés, el cual te sirve. Se ratifica lo que decía en Éxodo 33, capítulo 33, versículo 11, que Josué era el siervo de Moisés. Se ratifica. Y en en Deuteronomio capítulo 31, versículo 23, vamos a ver qué es lo que dice aquí, porque es bien interesante también. Luego dio esta orden a Josué, hijo de Nun: esfuérzate y anímete, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. Y aquí está la promesa que tiene usted y tiene yo. La promesa que le dio Dios a Moisés: y yo estaré contigo. ¿Qué más necesitaba Josué? ¿Qué más necesitas tú?
¿Qué más necesito yo para llevar a cabo la misión de Dios? Absolutamente nada. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Nos repitió a Jesús, a ti y a mí. Maravilloso, amados, la gloria sea de Dios. Finalmente, Deuteronomio 34:9 dice: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel obedecieron, haciendo como Jehová mandó a Moisés. Pero aquí hay algo clave que debemos entender. Josué estaba lleno ¿de qué? Del espíritu. El espíritu había colmado su vida y las decisiones estaban basadas en el espíritu. No siempre, ¿okay? No siempre, porque vemos que en el caso de Ai, Josué dirigió una batalla sin consultar a Dios. Incluso creyó en lo que diga la gente. Su ejército pequeño conquistado empezó a creer en sus fuerzas por la victoria que Dios le había dado en Jericó. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero dice aquí que Josué estaba lleno del espíritu y la gente le obedeció. ¿Por qué le obedeció? Vamos a leer capítulo 1 de Josué, ahora el versículo 17. Dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Okay? Es algo que a ti, a mí, como líderes de la iglesia, nos debe llamar la atención y debemos orar para que eso sea una realidad. Que la gente sepa que Dios está contigo porque tú estás con Dios. No por las cosas que logras, no por las bendiciones terrenales, sino por el cambio que ha hecho en tu vida, por tu testimonio. Cuando tu testimonio hable más alto que tus palabras, entonces la gente te va a seguir. ¿Por qué? Porque vas a ser una persona confiable, que te puede encontrar un problema, tú puedes dar una solución sabia. Que te pueden contar un problema, tú puedes dar una solución física, ¿okay? Que te pueden decir de alguna situación y tú puedes acompañarlos en el proceso. Eso es un líder que está investido del poder, de la autoridad y del Espíritu Santo, porque cuando Cristo vino al mundo, no vino a ser servido. El que quiera ser el primero, que debe ser vuestro siervo. ¿Ok? Básicamente ese es el ejemplo. Así como estuvo Dios con Moisés, estaremos contigo si se demuestra que Dios está contigo, si tu testimonio era como el de Moisés, que tiene una vida conforme a la voluntad de Dios. No por sus obras, sino por la obra del Espíritu Santo. Por tanto, esfuérzate y sé muy valiente. No es que yo me tengo que esforzar para lograr las cosas espirituales, ni siquiera tenía que esforzarse Josué en las batallas, porque a pesar de que sí hubo batallas por causa de la incredulidad, porque Dios le había dicho a Moisés que él iba a limpiar la tierra. No era voluntad de Dios que tú sacaran espada y mataran gente. Eso lo iba a hacer Dios si hubieran creído en él. Iba a mandar la avispa. El colmo de los amorreos no ha llegado aún, pero yo los voy a sacar de la tierra poco a poco. ¿Para qué? Para que si los saco a todos de una vez, la tierra se va a llenar de bestias y de animales salvajes, y yo no quiero eso para ti. En la medida que ustedes avancen, demostrando así la fe en mi palabra, yo voy a ir haciendo ese trabajo y los voy sacando de allí. Yo lo voy a hacer. Y mandaré la avispa también para que lo saquen. Dios tiene muchas maneras de sacar. Entonces, pasa, posee, reparte. Josué va a ser el encargado, vemos aquí la promesa, de darle la tierra a los israelitas, porque Dios lo había dicho. Lo leímos en el versículo 3 del capítulo 1. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. ¿Cuál era la misión que te iba a tener Josué? Repartir esa tierra de manera equitativa. Por tribus, menos a los levitas, que se le dieron ciudades de refugio, se le dieron lugares especiales, porque la heredad de ellos
Era el sacerdocio y el trabajo en el santuario. ¿Ok? Herederos de las promesas, amados. Es una promesa que Josué y el pueblo de Israel iba a heredar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. No hay que dudar de la palabra de Dios. Vamos a ir a un versículo importante. Ya leímos la promesa. En el versículo 3 del capítulo 1 de Josué, Dios le había dicho: yo os he entregado, tal como lo dijo Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Ya era una realidad para Dios. Del 4 al 6 vemos la tierra, como le dice Dios de tal a tal, le pone los límites, ¿cierto? De la tierra que les iba a entregar en el momento. Pero cuando dice la promesa dada a Abraham, era que le iba a entregar toda la tierra. ¿En qué sentido? En que la salvación venía por Abraham. Dios le prometió a Abraham, por eso que Abraham es un tipo, de que bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y toda la tierra será bendita por causa de ti. ¿Ok? Toda la tierra sería bendita por causa de Abraham. ¿Por qué? Porque de él vendría la simiente. Eso es a lo que se refería. Aquí hay unos límites a la tierra, pero no era allí únicamente que quería Dios habitar en medio del pueblo. Esto iba a ser el inicio, la obra que le fue dada al pueblo de Israel, era el inicio, llevar a los pueblos para que conocieran a Dios, y de ahí la conversión llegara a toda la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Entonces, maravilloso, son promesas, amados. Pero entonces vamos a ver aquí algo que es el fundamento para creer las promesas de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Y dice así: por lo cual, queriendo mostrar más amodantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Imagínense eso. Para que tú no dudes de la palabra de Dios, Dios interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para hacernos la esperanza puesta delante de nosotros. Voy a seguir leyendo. Lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, mis hermanos, Dios prometió, Dios cumple. Aquí en Hebreo está hablando del contexto de tu salvación y la mía, de que si Dios lo dijo, que creías en eso, tenías vida eterna, la vas a tener. Vas a entrar a la tierra, a Canaán, a la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Entonces, cuando te dice esfuérzate y sé valiente, el autor de la lección aquí indicó de que la regla es: yo te doy los mandamientos, tú obedeces los mandamientos, y entonces yo cumplo la promesa. Pero eso no es así, mi amado. Acabamos de leer que Dios interpuso juramento. Y esto no quiere decir que la obediencia no sea necesaria. La obediencia es necesaria y la obediencia se va a dar. De hecho, he hablado 2 veces de esto hoy, en la predicación de esta mañana y hoy. ¿Okay? Y ahorita que lo estoy hablando con ustedes. La obediencia es necesaria, pero la obediencia la da Dios. Nosotros leímos la vez pasada el capítulo 36 del libro de Ezequiel y vemos cómo Dios va a cumplir esto, y vamos a leerlo porque siempre es necesario ir a esos versículos, amados. Ezequiel capítulo 36, yo lo voy a leer en esta oportunidad del versículo 25 al 27, pero yo le recomiendo a usted que lo vuelva a leer y lo repase desde el versículo 20, para que usted tenga claro de por qué es que Dios está haciendo esto. Dios nos ama, sí, pero lo hace por amor a su nombre. Porque aquí Dios interpuso juramento. ¿Y por quién juró Dios? ¿Hay alguien más alto que Dios por qué jurar? Absolutamente no. Juró por sí mismo que su palabra se iba a cumplir. Y entonces esa es la realidad. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al versículo 27. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estos son los versículos 26 y 27. 25 dice que Dios los lavaría y los limpiaría de todas sus inmundicias, de todas sus idolatrías, que viene siendo lo mismo. Entonces, mi amado, es Dios el que va a cumplir sus promesas. Dios le prometió a Josué que los iba a entrar en la tierra y Dios los iba a entrar en la tierra. Y entonces, ¿cuál es tu reacción o cuál fue la reacción de Josué cuando Dios le dijo esto? Avancemos, avancemos. ¿Qué nos separa? El primer gran obstáculo, el Jordán. Les recuerdo que ellos no eran hombres nada más. Ellos eran acompañados de ancianos, mujeres, niños y muchos animales. Entonces, pasar un río, el Jordán, en el tiempo que iban a pasar en un río caudaloso. Era el tiempo en que el Jordán se desbordaba. Entonces vemos el primer obstáculo. Josué, Josué, Canaán es allá del otro lado del Jordán. Pero ¿cómo hacemos para pasar? Hacemos los barcos. Vamos a buscar leña en el bosque y vamos a hacer muchas balsas para que pasemos una y otra vez y así pasemos a nuestra gente y con las cuerdas hacemos un paso allí que podamos en la balsa poder alar y podamos llegar una y otra vez ida y vuelta y así llevamos a todo el pueblo. Eso tal vez lo hubiera dicho usted y lo hubiera dicho yo. Pero Josué, que había permanecido en el tabernáculo de reunión ante la presencia de Dios con una comunión estrecha con Dios, porque él aprendió de que así tenía Moisés, creyó a la promesa de Dios porque él vio que no hubo promesa que no se había cumplido a Moisés. No había. Los voy a sacar de Egipto y los sacó. Avanza para que se abra el mar y se abrió. Aunque él no dijo que se abriera el mar, simplemente dijo avanza. Avanza y se abrió. A estos egipcios que estás viendo hoy no los veréis más y no lo vieron. El ejército del faraón quedó allí. Así como hay una promesa que quedará en el futuro, pero ya no bajo las aguas, sino en cenizas, el enemigo de Dios, aquel que procura tu alma, aquel que te anda persiguiendo, pero que Dios no permite que te alcance, porque si Él pone solamente la puntica del dedo sobre ti, hasta ahí llegamos. ¿Ok? Hasta ahí llegamos. Porque la gracia y la misericordia de Dios está aún con nosotros, porque vimos cuando se manifestó la gloria de Dios, que es su carácter, que es misericordioso, justo sí, pero es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y bondad. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos que esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En creer que eres heredero de la promesa. En creer mi palabra. Créeme, esfuérzate. Ahora vamos a ver la similitud, porque aquí van a leer con el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Vamos, porque es por demás interesante. Este salmo a mí me gusta mucho también. Salmos capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La clave. Sino que en la ley de Jehová está ¿su qué? Su delicia, no es una carga. Señor, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Oye mi palabra. Cuando tú lees el capítulo de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13, dice que es Dios el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Por eso es que el salmista dice aquí: tu ley es su delicia, y en su ley medita de noche y de día. ¿Y cuál será el resultado? Que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿De qué habla aquí? De la prosperidad. Pero ¿acaso está diciendo que hay que obedecer? ¿No? Deleítate en la ley de Dios, que esté en tu palabra, que esté en tu boca de día y de noche. ¿Qué sale por aquí? Lo que está aquí.
Si tú meditas en la ley de Jehová, cuando tú actúes, tus miembros van a actuar. Y la ley de Jehová no es nada más los mandamientos, mi hermano. La ley de Jehová es la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. Porque cuando vienen las tentaciones, y ahí es donde viene el esfuerzo, y ser valiente, solamente puede ser librado por medio de la palabra de Dios. Tú no puedes luchar, por más que estamos en una guerra, y te tienes que colocar la armadura de Dios que leemos en Efesios capítulo 6, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, las sandalias prestas para predicar el evangelio, el yelmo de la salvación, bueno, ya lo dijo. Entonces, esa armadura, estamos en una guerra espiritual, pero nosotros no podemos hacerle frente. Pero hay uno que sí, que ya le hizo frente y ya venció, por lo menos en 2 oportunidades, ¿ok? O por lo menos en 3. Vemos que una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles peleaban, pero no prevalecieron y fueron lanzados a la tierra. Vemos que hubo una promesa cuando empezó el pecado, y en base a esa promesa es que nosotros estamos vivos hoy. Una promesa que se hizo desde antes de la fundación del mundo, pero que fue expresada por primera vez en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice que Dios pondría enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú, simiente de la serpiente, le herirás en el calcañar. O sea, va a ser un momento doloroso, pero habrá victoria. Y cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, versículo 15, vimos que el enemigo fue exhibido públicamente. Su carácter, su derrota, demostrando que era ¿quién? Asesino desde el principio. Y el carácter de Dios quedó vindicado en ese momento, porque se demostró que lo que decía Satanás eran mentiras desde el principio. ¿Okay? Ahora falta el pleno cumplimiento de esa promesa, porque Dios, que no miente, dijo que, Romanos 16:20, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y yo digo un amén grandísimo. Entonces, mis amados, esfuérzate y sé muy valiente para creer las promesas de Dios. Estamos en un mundo de pecado, en una naturaleza pecaminosa, una carne que me lleva a pecar, que Satanás me induce con pensamientos, pero yo tomo la decisión de a quién le hago caso. Entonces, cuando venga Satanás con sus sugestiones, que la carne te pida hacer algo, lo procesa la mente y quiere buscar la satisfacción inmediata, esfuérzate y aférrate a un escrito está. En la ley de Jehová medita de noche y de día, y encuentra su delicia. Tenemos el ejemplo de Cristo. Tú no pareces el Hijo de Dios. ¿Cómo te encuentras en ese estado? Famélico. Pareces un muerto andante. Si eres el Hijo de Dios, como dijo esa voz allá, cuando saliste del Jordán, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no dijo como Eva. Eva vio el fruto, lo tomó. No era pecado que lo tocara, ni le iba a causar la muerte tocarlo, como ya le afirmó la serpiente, ¿no? Eva lo vio y se dio cuenta que era codiciable, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría, y por eso cayó. Pero Jesús no argumentó a decirle, pero yo escuché cuando mi padre dijo que yo era su hijo, ¿no? Simplemente le recitó Deuteronomio, que hoy lo conocemos nosotros, Deuteronomio capítulo 8, versículo 4,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Medita en la ley de Jehová de noche y de día, y que ésta sea vuestra delicia. Cuando venga la tentación, esfuérzate y sé muy valiente con la armadura de Dios y recurre al único que te puede dar auxilio, que es Dios. Y su palabra tiene el poder, por eso que es la espada para luchar. No porque tú puedas vencer, porque tú no puedes vencer el poder del maligno. Imposible para ti, para mí, Tomás, para ti, Juan, para ti, Esteban, para ti, Felipe, Jacinto, Marina, Flor, Graciela. Pero para Cristo nada es imposible. Y Él ya lo venció. Entonces, mi amado, esfuérzate y sé valiente. El éxito está garantizado para quien dependa de Dios en todo. Éxito en las luchas espirituales. Prosperidad en las luchas espirituales. Y si Dios ve que lo debería hacer, o sea, porque si dependes de Dios, tienes una relación estrecha con Dios, y cuando Dios te bendiga terrenalmente, tú sabes que eres mayordomo de los bienes de Dios. Y tú sabes que lo que Dios provee es para bendición de los que te rodean, no para tus satisfacciones egoístas, que muchas veces caemos en eso. Por eso es que dice en el libro de Santiago que pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Ves? Entonces, próspero y éxito. El éxito de un cristiano no depende de un título universitario. No depende de una cuenta con 18 ceros a la derecha, bancaria e inversiones aquí y allá. No depende en los 5 carros que tengo guardados en el garaje, o en las 8 motos o el avión que tengo allá en el hangar, en el club aeronáutico. No depende de eso. Depende de cuán estrecha es tu relación con Dios. Porque cuando todo eso sea quitado, y falta poco para que eso suceda, vas a tener una paz que el mundo no puede entender. La paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de que tu vida está garantizada en Jesús y encontrarás el verdadero reposo. Hebreos 3 y 4, aquí no está en la lección, pero un bono que les voy a dar. Cuando nosotros leemos este asunto, dice que Josué no les dio el reposo, pero que ahora en Jesús sí está ese reposo. Porque no se habla de un reposo terrenal. Porque a pesar de que la tierra fue repartida, efectivamente, esta promesa terrenal se cumplió, la promesa iba más allá. El reposo total, el reposo en Cristo que tenemos hoy, porque fuimos libertados ¿de qué? De la condenación del pecado. Fuimos libertados ¿de qué? Del poder del pecado. Y viene una promesa que aún no la hemos visto, pero para Dios es una realidad. Vamos a ser libertados ¿de qué? De la presencia del pecado. Y esa es esa promesa que está allí. El verdadero reposo. Cuando ya no haya más pecado, cuando ya no haya más maldad, cuando no haya más lágrimas, más miseria en esta humanidad. Pero esa es una realidad para ti hoy, porque esa paz te la da Cristo. Entonces, hoy puedes vivir en el cielo, no porque no veas situaciones alrededor, sino porque te empeñarás como Cristo en ayudar en esas situaciones, en paz en tu corazón, movido por el amor de Dios en ti. Esa es la promesa de la Biblia.
el carácter de Dios. La tierra será alumbrada con su gloria y entonces Cristo vendrá a reclamarnos como suyo. Eso es lo que Cristo está esperando y eso está a punto de pasar, mi amado. Por eso que tú ves que las profecías van cumpliéndose rápidamente en este tiempo. El mundo está envuelto en guerra. Los terremotos están por doquier. Lluvias, tornados, inundaciones. Revisa las noticias nada más. La delincuencia alcanzando límites o niveles, porque parece que no hay nada que la limite. La maldad, ni hablar, la inmoralidad. Y este mundo no da para más. ¿Okay? La palabra la palabra profética más segura te dice que este mundo va a ser destruido. ¿Por qué? Por fuego. Va a haber dos grupos. Aquellos que dicen, este es mi Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Y los otros que dirán, piedra cae sobre nosotros porque no aguantamos la luz de esa gloria. ¿En cuál de los dos grupos quieres estar? Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, no te apartes de la ley que Moisés te dio, ni a derecha ni a izquierda. No te apartes de las promesas de la palabra de Dios. Son una realidad en tu vida ya, porque el que prometió, lo cumplió. Lo cumplió ya. Y será una realidad en la cual tú vas a poder vivir. Pero ya es una realidad hoy, porque Dios así lo dice. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, si tú no crees esto que se ha hablado aquí hoy sobre el éxito y la prosperidad, de que Dios es el que se encarga de hacer de eso una realidad, en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, sí toca esforzarse para lograr las cosas en esta tierra, sí. Esforzarte tus obras para lograr cosas aquí, ¿sí? Pero si no crees, es una promesa que no es para ti. Si lo crees, ya estás allá. Y Dios va a hacer contigo todo lo que tenga que hacer para mostrarte al universo. ¿Qué tal, Juan? Que viniera Satanás a acusarte y Dios le dijera, tú has visto a mi siervo Juan, hombre bueno, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Te has puesto a pensar eso? Si crees a la palabra de Dios, Él va a hacer de ti ese hombre. Si no lo crees, no lo hará. Porque tu fe es la que habilita que la palabra de Dios sea una realidad en ti y en mí. No tu fe, la mía en este caso. Es la que hace que eso sea una realidad. Y resulta que yo le creo. Y por eso estoy haciendo este video hoy. El secreto del éxito o el camino a la prosperidad, o para decir el título realmente como es, la fórmula del éxito es depender de Dios en todo. ¿Estás dispuesto? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Ahí están. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en los próximos días para el repaso de toda esta semana, la lección número 2, que tiene por título, ya se les voy a decir el título de la lección, Sorprendidos por la gracia. Seguramente va a ser maravillosa. Y a partir de la lección número 3, que tiene por título Monumentos de Gracia, vamos a empezar a hacerla diariamente, si el Señor así lo permite. ¿Okay? Dios te bendiga, Dios te guarde. No hay preguntas el día de hoy, pero sí me gustaría que dejaras comentarios en la lección. ¿Okay? Recuerda darle me gusta, comparte para que este video llegue a más personas y suscríbete si aún no lo has hecho para que sigamos creciendo y el Evangelio siga siendo llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios te bendiga, Dios te guarda. Maranata, Cristo
viene muy pronto.